La próxima semana, el próximo día, viernes y sábado, debido al evento que tenemos, no vamos a tener las clases de la escuela del ministerio, así que no va a haber clases esa semana. Pronto van a estar también abiertas las matrículas para el segundo módulo de la escuela del ministerio. Quiero también anunciarles que mañana pues yo voy a estar saliendo de viaje para la ciudad de Reno, así que oren por mí. El martes el estudio bíblico va a estar a cargo o del hermano Juan Salazar o del hermano Joel, uno de los dos. No sé todavía cuál de los dos va a ser. No sé si Juan puede contar o no contar. Ok, va a ser Joel entonces, así que Joel el martes que viene va a estar dando el estudio. Quiero anunciarles que ya Dios está obrando para la nueva misión en Henderson. Me llamó una hermana hoy en la iglesia allá en West Gray y me decía: pastor, tengo 3 personas ya para cuando empecemos la misión, y yo estoy considerando en mi corazón moverme para aquella congregación para apoyar allí en su fundación. Y digo, hermano, gloria al Señor, porque hace falta gente como grupo de apoyo para empezar allí el trabajo. También el pastor Tobler está muy animado. En esta semana pues se va a estar hablando con el pastor Francis, que es el pastor de la iglesia americana, que va a estar abriendo las puertas para nosotros. Así que yo creo que esto va a empezar antes de lo que esperábamos. El pastor, el misionero también, pues ya llega a la ciudad el próximo día viernes, así que estemos orando por su viaje. Gracias al Señor ya apareció su casa también. Se rentó un apartamento en Henderson, nos salió bien barato, gracias al Señor. Y bueno, pues el trabajo misionero ya estará iniciando, ya estará comenzando. Así que damos gracias al Padre Celestial por ello. Bien, mis hermanos, sin más demora, vamos al mensaje en esta noche. Vamos a romper un poquito el molde debido a ciertas cargas de trabajo que no nos permitió tener listo el sermón que correspondía para hoy, porque preparar un sermón no es cosa de juego. Así que vamos a predicar otro que ya teníamos preparado. Ya se lo prediqué en West Gray, pero aquí nunca. Así que me van a disculpar y les invito a buscar Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 17. Si empezara a predicar Lucas hoy, nos meteríamos unos 3 años para llegar a donde estamos. Lucas 1, versículos del 5 al 17. Allá en Cray empezamos hace 3 años Lucas. Hoy terminamos el capítulo 10. Así que a partir de enero también vamos a empezar un sistema positivo acá. Así que ya es tiempo de empezar a agarrar steak. Fidencia, que te veo con anemia ahí. No, Fidencia tiene la hemoglobina alta. Amén. Ahí ven. Amén, mi hermana, te queremos mucho. Lucas 1 del 5 al 17. Dígame cuando ya lo tenga, hermano. Dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ¿qué pasaba con ellos? No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo
y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu palabra, la Biblia. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo y rogamos que éste prepare nuestra alma para recibir estas palabras, pero sobre todas las cosas, prepara nuestra voluntad para desarrollar una disposición de obedecer. En Jesucristo, permite que este mensaje pueda ser de edificación para todo tu pueblo y todos aquellos que nos siguen y nos ven por internet. Amén. También saludamos a los que nos siguen por el internet. Sorry por no darle la bienvenida, lo había olvidado, Ustedes también son importantes para nosotros. Bien, mis queridos hermanos, hemos titulado este mensaje Los planes de Dios y el creyente. Los planes de Dios pueden ser muchas veces inexplicables e incomprensibles para la mente humana, pero siempre redundan para la bendición de los hombres y mujeres de buena voluntad. Los caminos de Dios suelen ser muchas veces inentendibles por nosotros. Dios tiene un plan especial con cada uno de sus hijos, y eso nos incluye a usted y a mí. Al estudiar la Biblia, tengamos en cuenta tres verdades que nos permiten descubrir cómo ejecuta Dios sus planes y cómo esos planes pueden ser ejecutables en usted y también en mí. En primer lugar, aprendemos al examinar este texto de la palabra de Dios que Dios se vale de hombres fieles para ejecutar sus planes. Y apunte esto porque es muy importante. Dios se vale de hombres fieles para ejecutar sus planes. Para los judíos de los tiempos bíblicos era motivo de vergüenza, era motivo de humillación el que una mujer o el que un matrimonio no pudiera concebir y criar hijos. En aquellos tiempos generalmente se culpaba a la mujer de cualquier caso de esterilidad. Hoy nosotros sabemos que puede ser el hombre la persona estéril. En la mente de los hebreos existía la filosofía de que el ser estéril o el no concebir hijo ocurría a consecuencia de algún pecado oculto en la persona o en sus antepasados, o a consecuencia de alguna maldición de Dios sobre este individuo. En otras palabras, la persona que no tenía hijos era considerada una persona no bendecida por Dios. El caso de Elizabeth no es el primero de su tipo en la Biblia, donde una sierva de Dios es estéril y donde una sierva de Dios sufría por ello. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Ana, una de las mujeres del Cana, sufría este mismo mal. Su alma estaba llena de la agonía que experimentaban las mujeres estériles de este tiempo. Si nosotros vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 2, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2, primer libro de Samuel, no el Evangelio de Samuel, como oí una vez a alguien que me contaron que dijo. Primero de Samuel, ¿verdad que sí, hermano? Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Dice así, viene hablando del Cana, y dice, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. O sea que esta mujer era estéril. Y era ella porque la otra sí tenía. Además de ello, la palabra de Dios en este capítulo 1 del primero de Samuel dice que ella no había tenido ninguno. El verso 6 declara, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
O sea que no solamente tenía el dolor de no tenerlo, sino que además estaba sufriendo en manos de otra persona que le estaba atormentando por no tener hijos. Vemos cómo su rival le escarnecía por esto, cómo la irritaba, cómo la enojaba, y esto causaba tristeza en la vida de Ana. Ana sufría en manos de otros. Ana estaba sufriendo en manos de aquellos que sí habían tenido la bendición de tener hijos. El versículo 7 después dice claramente: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que dice la Biblia cada año. Quiere decir que la otra mujer del marido constantemente estaba arriba de ella, humillándola, martirizándola, irritándola. Y ocurría cuando venían a la casa de Dios, increíblemente, vaya espiritualidad. Ana era una mujer caracterizada por el sufrimiento. Ella sufría en su interior, pues el contenido de su oración así lo revela. Lea el versículo 10 al 11 a continuación. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué tenía amargura su alma? ¿Y por qué lloraba? Porque quería, ¿qué cosa? Tener un hijo. Después el verso 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué hermoso. Una mujer que no tiene hijos y está diciéndole a Dios que si le diera aunque sea su único hijo, lo iba a ¿qué? A dedicar para Él. Lo iba a dedicar para Él. Y tan intensa, tan profunda era su oración, tanta era su humillación y su llorar delante de Dios, que el sumo sacerdote pensó que ella estaba ¿cómo? Ebria, que estaba borracha. Y allí viene este hombre hasta irritándolo aún más. Finalmente Dios escuchó su oración y ella se convirtió en la madre de Samuel, uno de los hombres más grandes que hay en la Biblia. Yo no sé usted, pero a mí la vida de Samuel en la Biblia me admira. Es admirable. Su ministerio es admirable. Este ejemplo bíblico nos ilustra la clase de sufrimiento a la que estaba expuesta Elizabeth, y a la que pudo estar expuesta Elizabeth también. Los años habían pasado, Zacarías era viejo, ella también era vieja, no habían tenido hijos. Probablemente sus compatriotas sacerdotes, levitas, todos ellos, y sacerdotes descendientes de Aarón, pensaban: la bendición de Jehová Dios no está con Zacarías. Evidentemente ellos sufrían. Yo imagino que no solo sufrían su esterilidad, sino el ver que el tiempo de la oportunidad de tener hijos se les estaba acabando, porque ya eran avanzados en edad. Dice el verso 7 de Lucas 1: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hay que estar en los zapatos de alguien con estos problemas para entender ese anhelo de tener un hijo y no verlo aparecer. Uno de mis anhelos después que me convertí era cuando tuviera una familia, tener hijos. Dios me permitió casarme a los 32 años. Mi esposa tenía 37, que es 5 años mayor que yo. Y hermanos, pasaron 8 meses de casado y queríamos un bebé y no llegaba. Hubo un momento en que llegamos a pensar que
que no podíamos. Quizás por la edad de ella, quizás por mí, porque yo de bebé, cuando tenía 4 años de edad, hubo que hacerme una cirugía muy grande y no había muchas probabilidades de que yo pudiera tener hijos. Mi vientre tiene una cicatriz bien grande porque había afectado algo en mí. Y el doctor siempre había dicho probablemente no, y habían pasado 8 meses y no llegaba un hijo. Y mis amados hermanos en el Señor, preparando este mismo mensaje, me acuerdo que fue un jueves por la noche, no me pude contener y me encerré en el baño a llorar. Y ese día pude entender la profundidad del dolor de esta mujer, también el de Ana. Y me acuerdo que esa noche le pedí a Dios con todo mi corazón: Dios, si te dignaras a darme un hijo, tú puedes. Y para gloria de Dios, unas semanas después supimos que pues ya venía Aarón en camino. Y bueno, Dios ahora nos ha regalado una niña también, no uno, sino 2. Y el otro día me dijo que pasamos un susto también. Mi esposa fue a comer algo y le dio asco y revoltura y pensamos, ¿otro más? Ya estás como viril, le dije. Me dijo, no, a mí el cheesecake siempre me hace daño. Pues un cheesecake que nos regalaron. A mí siempre me hace daño. Me gusta tanto que me lo como con tanta golosina que siempre me hace daño. Digo, no, pero unos días después supimos que no, Mis queridos hermanos, mirando las circunstancias desde el punto de vista de Zacarías como sacerdote, su vida pública y ministerial posiblemente era considerada como un fracaso, pues al no tener hijos, el criterio de la gente de su tiempo era: este no tiene la bendición de Dios. Ellos posiblemente sufrían esta pena, y me pregunto cuántas veces Zacarías y Elizabeth le habrán preguntado a Dios el por qué no les había dado hijos. Me pregunto si en algún momento le habrán reclamado a Dios, como solemos hacer nosotros muchas veces cuando no vemos una respuesta o una bendición determinada obrando a nuestro alrededor. Me pregunto si en algún momento de su vida habrán dudado de Dios, de su poder, de su existencia, al no ver una respuesta en su clamor por un hijo. Y me pregunto todo esto porque es la manera en que solemos actuar los hombres cuando no vemos respuestas de parte de Dios. ¿Cierto o falso? Al examinar las escrituras expuestas ahí en Lucas capítulo 1, versículo 6, descubrimos que ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Además de ellos, dice el texto que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos de Dios. Note cómo dice, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y muchas veces cuando vemos así, gente así, los del lado de acá solemos decir, oiga, qué cosa, si alguien se lo merecía, eran ellos. Notemos 2 adjetivos que se usan para referirse a Zacarías y Elizabeth. El primero es justo, del término griego dikaios, que significa justo, recto, bueno, íntegro, aprobado. En un término neutro significa propio, justo, correcto, acepto ante Dios, honesto, honrado, inocente. Eso es lo que están diciendo el Espíritu Santo cuando cuando inspiró a Lucas para escribir la historia. Está diciendo que estos eran Zacarías y Elizabeth.
Era esta una de las cualidades que debían tener los líderes del Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo número 18, en el versículo número 21, vemos que esto era de lo que se exigía de un líder. Éxodo 18, 21, dice de esta manera: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Justo en su uso, en este texto sugiere, número 1, que era conforme a la costumbre. O sea que era un hombre que era respetuoso de las costumbres y de las leyes dadas por Dios al pueblo, y aún de las leyes que los judíos solían tener. Número 2, por justo se entiende que cumple sus obligaciones como sacerdote, como creyente. O sea que era alguien que se tomaba bien en serio la palabra de Dios para ponerla en práctica. Y número 3, que observa las normas legales. Eso es lo que significaba justo. ¿Se aplica esto a Zacarías y Elizabeth? La respuesta es un sí. El resto del versículo lo afirma cuando dice: andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas ¿de quién? Del Señor. Esto nos demuestra que por muy críticas, duras que sean nuestras circunstancias, el hombre ha de aprender a acogerse con espíritu de aceptación a la voluntad y los designios de Dios. El hecho de no tener un hijo no había llevado a Zacarías y a Elizabeth ni a dudar, ni a cuestionar, ni a dejar de ser justos e íntegros delante de Dios. Y esto es algo muy interesante, porque conozco muchas personas que cuando le ocurre una desgracia en la vida, o cuando sencillamente Dios en su sabiduría sabe que no le debe de dar cierta cosa, no lo recibe, terminan enfadándose contra Dios, abandonándose a Dios y quedándose a merced del pecado. Amados hermanos, Dios mide la fidelidad del hombre en base al temor que éste tiene de Dios. Como en ninguna parte de la Biblia del Antiguo Testamento, Zacarías había leído que no tener hijos significaba tener pecado oculto ni ser maldito por Dios. Él siguió siendo fiel y justo a Dios porque este concepto no cabía en su vida. El verdadero cristiano vive y procura agradar a Dios y no a los hombres, y por tal motivo, como Zacarías, no se deja amedrentar por el pecado, la tentación, el diablo y las circunstancias aparentemente desagradables que puedan venir a causar amarguras, enojos, etcétera, 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 sino que es capaz de decir: Señor, me acojo a tu voluntad. Cuando hacemos esto, Dios nos bendice. Porque Dios bendice a los fieles. Dios bendice a aquellos que son fieles a Dios aun cuando las cosas no van bien. Dios bendice a aquellos que, como Job, son capaces de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios bendice a aquellos que, como Job, se dan cuenta que aun en medio de las desgracias Dios tiene un propósito. Dios bendice a aquellos que, como Zacarías, a pesar de no haber recibido el anhelo más grande que como ser humano quizás podían tener, habían decidido ser fieles. ¿Y delante de quién? Delante de Dios. No te engañes pensando que las circunstancias aparentemente adversas y negativas que estás viviendo son una justificación para pecar deliberadamente, culpando a Dios de tu desgracia. El verdadero Hijo de Dios entiende y vive conforme a esta verdad, de que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y que todo cuanto sucede responde a un designio de Dios que siempre redunda para honra, gloria y alabanza de su nombre y bendición nuestra. Por eso es que decimos, mis queridos hermanos, por eso es que decimos que Dios se vale de hombres fieles para ejecutar sus planes. Hombres que no se dejan perturbar ni desviar por los momentos difíciles de la vida. Seamos tú y yo de esta manera. En segundo lugar, Dios obra por senderos inimaginables
e inexplicables para la mente de los creyentes. Dios es impredecible, pero en todo Él siempre va a ser glorificado. Zacarías era anciano, no tenía hijos, y sus probabilidades de tenerlos eran aparentemente ya muy escasas. Él fue fiel. Lo que él no se imaginaba era lo que Dios le estaba reservando, lo que Dios le tenía preparado. Mire, a diferencia de Abraham, que Dios le dijo, serás padre de muchas naciones, y cuando llega a cierta edad, Abraham se ve sin hijo y se adelanta al plan de Dios a buscar una concubina y nace Ismael. Son los musulmanes hoy. A diferencia de Abraham, Zacarías decide ¿qué? Descansar en la voluntad de Dios. Y Dios le premió. Él fue fiel. Y su bendición iba a ser grande. Él se convirtió en padre de uno de los hombres más grandes de la humanidad. De hecho, el criterio de Jesús, del hijo de Juan, del hijo de Zacarías, de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Entre los nacidos de hombre no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Eso se está diciendo del hijo de Zacarías. Me pregunto, ¿quién sería la persona que influenció espiritualmente en la vida de Zacarías, de Juan el Bautista, como para que fuera lo que llegó a ser? Tuvo que haber sido su padre y su madre. La piedad de su padre y su madre tuvo que ser la que causó impacto ¿en quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista podía estar oficiando en el templo como sacerdote. ¿Sí o no? Podía estarlo porque era un hijo de sacerdote, era de la casta sacerdotal, era descendiente de Aarón. Sin embargo, no lo vemos en el templo con filacterias y con todo el atuendo sacerdotal, toda aquella parafernalia. Lo vemos ¿dónde? En el desierto, vestidos con ropa de pieles de camello, pero con un ministerio que ningún profeta jamás había tenido ni tuvo después de él. Ese era el hijo que Dios le estaba reservando a Zacarías. Juan el Bautista fue el precursor del Cristo. Era el hijo de aquella promesa de enviaré mi mensajero delante del Salvador para que prepare el camino. Los más grandes de los hombres y profetas. ¿Qué salisteis a ver? Dice Jesús en Mateo 11:10. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Se ha dado cuenta usted que de nadie más se dice esto en la Biblia? De nadie más. Debemos aprender a no juzgar nuestras circunstancias, mis hermanos. Zacarías no juzgó sus circunstancias. Zacarías pudo haberle dicho: ¿por qué no me diste un hijo? Yo que te fui fiel. Sin embargo, él fue fiel sin reclamos. No debemos juzgar nuestras circunstancias, no sea que nos estemos encontrando, yendo en contra de los propósitos de Dios, y por ende nos encontremos juzgando a Dios. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, el fracaso se hace patente y las consecuencias se sienten. Abraham se adelantó al plan de Dios, a querer tener un hijo por su cuenta y no el hijo de la promesa.
Resultado, Ismael. Un hijo que lejos de ser una bendición, de él se dice, él estará contra todas las naciones y todas las naciones estarán contra él. ¿Se está cumpliendo o no? Se ha cumplido a lo largo de la historia y se está cumpliendo. Que son hoy los musulmanes. Nuestra actitud ha de ser siempre: Padre, me acojo a tu voluntad, haz de mí lo que quieres que yo sea, úsame para tu gloria, y tengamos por seguro que seremos de bendición para otros y seremos bendecidos nosotros mismos. ¿Creen ustedes que no era una bendición para Zacarías tener un hijo como Juan? Y no fue el hijo de este hombre fiel una bendición para toda la gente de aquellos tiempos, para todos aquellos cientos que vinieron arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose. No fue una bendición para tantos que después, que el mismo Juan guió a Cristo cuando dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¡Qué hombre tan grande! Porque la mentalidad humana cuando tiene fama y popularidad es: que nadie me quite mi puesto. Y Juan tenía fama y popularidad. Y en cambio cuando sus seguidores vienen diciéndole, ¿qué le dice él? No, es necesario que Él crezca y yo que mengüe. Porque él entendía cuál era su posición y lugar dentro del plan de Dios. Este es el hijo de Zacarías. ¿De quién aprendió todos estos principios? Yo sé que de una relación personal con Dios, pero ¿de dónde aprendió a relacionarse y a depender de Dios? Tuvo que haber sido de sus padres, porque los hebreos no tenían una escuela dominical donde mandar los hijos. Y no era hasta los 13 años que podían entrar a la sinagoga. Eran los padres en el hogar. Así que vemos cuán importante es la educación de los hijos. En tercer y último lugar, mis queridos hermanos, la ejecución de los planes de Dios siempre son motivos de acción de gracias en nuestras vidas y en las de los demás. Siempre. Cuando Dios ejecuta sus planes en nosotros, nosotros vamos a terminar diciendo: gracias, Señor. Pero también otros van a terminar diciendo: gracias, Señor, por la vida de mi hermano, mi hermana. Gracias por lo que hace mi maestro de escuela dominical. Porque el Señor se toma el tiempo para preparar. Gracias por lo que hace el hermano que maneja el van. Porque pudiendo decir: yo tengo mi carro, no me interesa que otro no maneje, viene por mí. Gracias por la vida de aquellos que ofrendan para que la iglesia tenga economía para pagar todo eso. Gracias por la vida del pastor, porque enseña y predica. Gracias por la vida de este que prepara el audio y los videos, porque ¿usted cree que el que está viendo los videos y que a veces pone like ahí en los videos no está dando gracias por lo que el que está trabajando con todo este equipo está haciendo? Ciertamente que sí, mis hermanos. Siempre que Dios obra a través de nosotros y en nosotros, es para bendecirnos de manera particular y también de manera colectiva. El versículo 14 de Lucas 1 dice: y tendrá gozo, y tendrás gozo y alegría. Y escucha esto, está diciéndole a Lucas, a Zacarías: tú, Zacarías, vas a tener gozo, tú de manera personal vas a tener alegría. Y escucha ahora: y muchos se regocijarán de su nacimiento. 400 años no había habido profeta en Israel. El pueblo ahora estaba bajo la dirección espiritual de los fariseos, los saduceos, todos grupos sectarios, grupos distorsionados de la verdad, que le habían añadido a la palabra de Dios y que estaban dando mandamientos que era imposible que la gente cumpliera. Y ahora se levanta un hombre que va a declarar el reino de Dios y va a preparar el camino para encontrarse con el Mesías Salvador. ¿Usted cree que aquellos que se convirtieron, que se arrepintieron y que fueron salvos,
No dijeron gracias, Señor, por Juan el Bautista, por el mensaje que dio. Porque de tú no haberlo usado, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Cuántos en la presencia de Dios Padre hoy están diciendo gracias por Juan, Señor? Y hay algunos de los seguidores de Juan que ni siquiera llegaron a ver al Cristo. Porque cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con un grupo de creyentes que habían sido discípulos de Juan, mas no sabían que ya el Mesías había venido y el Espíritu Santo había descendido. Y esta gente después se convierte y se bautiza bíblicamente. Pero, ¿quién les preparó su camino? Juan. Por eso dice la Biblia, muchos se regocijarán. Yo no sé usted, pero yo pienso en ciertas hermanas de nuestra iglesia en mi país, de mi iglesia, de donde yo salí, y me regocijo por sus vidas, por lo que hicieron, por la bendición que fueron para mí. El otro día estaba enseñándole a alguien un video de nuestra iglesia que hay en internet, y paraba el video y le decía, mira, de esta viejita aprendí esto, de esta otra aprendí esto otro. Muchos se iban a regocijar de Juan. ¿Cómo usted se hubiera sentido si Dios a usted personalmente le hubiera dicho, tu hijo será grande, va a preparar el camino, muchos se van a regocijar por él? Le aseguro a usted que todo sufrimiento que Zacarías tuvo hasta ese momento, cuando se dio cuenta que lo que se le estaba diciendo era de verdad, porque él dudó, por eso se queda mudo. Cuando él se quedó mudo, le aseguro que todo ese sufrimiento se convirtió en alabanza. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando Zacarías pudo hablar por fin, lo primero que hizo, ¿qué fue? Un cántico de alabanza. Como diciendo, esto no me lo podíais callar. El don de Dios dado a Zacarías en un hijo como Juan el Bautista era la respuesta dada a él como padre y judío. Porque él estaba pidiendo un hijo. El verso 13 dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ahí ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y Dios le dice más. No solo le dice, te va a dar un hijo, sino que le dice el sexo y el nombre del hijo. Le dice, va a ser varón. O sea que él recibió el mensaje y el ultrasonido juntos. Usted y yo tenemos que esperar 4 meses. Gracias a Dios ahora, en los tiempos de cuando yo nací, dice mi mamá que tenían que meterte una aguja por la barriga para adentro. Y anterior a ello era sorpresa, a ver qué me mandó y qué me tocó. Pero a este viene con ultrasonido y todo. Vino con ultrasonido y vino también con inscripción de nacimiento y nombre y todo. Y se llamará Juan. Se llamará Juan. Era la respuesta de la oración. Dios le iba a dar un hijo como sacerdote. Él orando en el altar del incienso, dice el verso 9, rogando a Dios por el perdón del pecado del pueblo y también pidiéndole al Señor el advenimiento del Mesías. El pueblo oraba junto a él afuera del santuario. Verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, les tocó en suerte ofrecerle el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y Dios ya había determinado usar a su hijo
para que éste preparara el camino del Señor. Verso 17. Dios no solo le dice a Zacarías que su hijo es varón, que se va a llamar Juan, sino que le declara el ministerio de su hijo. Mira, mi hermano, usted como padre, los que tienen niños chiquitos, ¿no le gustaría a usted saber cómo usted se sentiría si Dios le dijera: con tu hijo voy a hacer esto, 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 esto y esto, y usted se da cuenta que es una obra grande? E irá delante de él, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías. Oiga, el espíritu y el poder de Elías. Y Elías era para los judíos uno de los grandes. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 400 años de silencio, Dios no había hablado, y ahora este anciano le está diciendo que su hijo iba a hacer todo esto. Yo no sé usted, pero a mí esto me emociona mucho. A través del ministerio de Juan el Bautista, la gente se iba a arrepentir de sus pecados, dice el verso 16. Quedarían listos para recibir al Salvador. En este hijo iban a ser bendecidos Zacarías y Elizabeth, los judíos de su tiempo y el mundo entero. Y el mundo entero. Un acto de obediencia de nuestra parte implica la felicidad de otro. Nunca tengamos temor de decidir abandonarnos en las manos de Dios, porque sin imaginarlo puedes tú convertirte en el motivo de acción de gracia de Dios para otro, y en un agente poderoso que forma el carácter de tus hijos, de tal manera que a veces nuestra sencilla fidelidad, obediencia y estudio de la palabra son el fundamento de una obra más grande que Dios quiere hacer a través de nuestros hijos. Porque de lo único que se dice de Zacarías es que era ¿qué? Justo, y que obedecía la palabra. Enseñó a su hijo a amar a Dios. A lo mejor a ti te toca, tu ministerio a lo mejor es, y puede ser, solamente preparar a tus hijos para que el día de mañana sean el instrumento grande que Dios quiere hacer. ¿Cuántos grandes hombres de Dios hoy no se paran donde quiera y dicen: gracias a mi madre y a mi padre porque me enseñaron? ¿Cuántos de ustedes ven al doctor Charles Stanley? Constantemente él miente a su madre. Y constantemente él dice: mi madre nunca fue a una escuela de teología ni a un seminario. No era una mujer muy preparada en cuanto a estudios, pero conocía la voluntad de Dios y conocía su palabra y tenía sabiduría de Dios. Y cuando usted lo oye hablar a él de su madre, es increíble. Usted puede ver que ese hombre puede hoy enseñar, y es lo que es, gracias también a cómo Dios usó a su madre para preparar este ministerio. Dios puede estar preparando el ministerio de tu hijo a través de ti. Por eso es importante que te tomes en serio el darle una buena instrucción y una buena educación a tus hijos, en ser el padre idóneo, en ser el padre modelo. Cuídate de no ser un padre hipócrita, que en la iglesia eres muy santo y en la calle en la casa eres un demonio. Recuerda, mi hermano, Dios puede estar usándote a ti para un ministerio que a lo mejor tú ni vas a ver. Probablemente ya Zacarías
y Elizabeth eran muertos cuando Juan hizo su gran obra. ¿Qué tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Ni 6 meses. De que empezó a que lo mataron. Le costó la vida. Pero 6 meses fueron suficientes para cambiar la historia y traer y preparar el camino al Señor. Porque lo importante no es cuántos años duras en el ministerio, sino cuán eficaz puedes ser tú en las manos de Dios. Tú puedes convertirte en el motivo de acción de gracias a Dios para otros. Hermanos, sea el ejemplo de Zacarías y Elizabeth un modelo para nuestra vida. Que los principios de fe que aprendemos en ellos puedan movernos a nosotros a experimentar a Dios, teniendo siempre en cuenta que Dios se vale de hombres fieles para ejecutar sus planes. Que Dios obra por senderos inimaginables e inexplicables para las mentes de los creyentes, porque Dios es impredecible. Que la ejecución de los planes de Dios siempre son motivo de acción de gracias en nuestra vida y en la de los demás. No olvides estos consejos, pues Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No olvides estas verdades, porque Dios tiene un plan contigo y también un plan con tu descendencia. Oiga su voz, escuche sus mandamientos, condúzcase con justicia. ¿Qué es conducirse con justicia? ¿Cómo se conducía Zacarías? Es obedecer todos los mandamientos de Dios de manera incondicional. El Señor les bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva. Gracias por una persona como Juan el Bautista y como Zacarías, también como Elizabeth, porque han pasado ya casi 2000 años y la experiencia de ellos contigo siguen dando testimonio. Son ejemplos que han moldeado la vida de miles a lo largo de la historia, y hoy mismo podemos ver y sentir de cuánta bendición ha sido leer este pasaje para nuestras vidas hoy. Perdónanos cuando no somos los padres que debemos de ser.